Buenas noches a todos ustedes, sean bienvenidos a este número 45 de Diálogos Tributarios. Hemos avanzado un montón desde que empezamos este programa, que fue justamente al inicio de la declaración de confinamiento que tuvimos el año pasado. Ya estamos próximos a cumplir un año y hemos seguido ininterrumpidamente cada semana gracias a tres factores. En primer lugar, al Grupo de Investigación en Derecho Internacional Tributario, el GIDIT, que es un grupo de la Universidad Católica que nos brinda el soporte académico y el trabajo previo para las investigaciones de los temas que trabajamos. En segundo lugar, al Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, cuyo decano, que es Rubén Saavedra, nos ha dado todas las facilidades para que esta actividad tenga un soporte técnico inigualable y podamos llegar a tiempo y con calidad todas las semanas. Pero en tercer lugar, a nuestros invitados, a los que han aceptado durante las 44 sesiones anteriores y ahora la número 45 de estar con nosotros, y a ustedes, el público que nos acompaña. Antes de presentarles el programa, quiero dar un saludo a Trujillo. Hoy están ellos de aniversario y el Colegio de Contadores Públicos de la Libertad es el gran patrocinador de este evento, así que con ustedes mi abrazo y mi enorme respeto por todo lo que significa Trujillo y la libertad para el país. No solamente desde los inicios de lo que significó la gesta emancipadora, sino todas las virtudes y servicios al país que le han mostrado enormes personas de por allá. Quiero recordar a una en concreto, con quien nos unía una gran relación humana y profesional, que es Ramón Chumán, el gran contador y doctor en Derecho de Trujillo, que fue un amigo inseparable durante tantos años y que le hizo tanto bien a la región y al país. Querido Ramón, en la eternidad, ahí donde estés, mandamos un enorme abrazo desde aquí y queremos siempre respetar y seguir tu legado. Dicho esto, entonces, les presento el tema de hoy. El tema de hoy es analizar un poco la acción 5 del plan BEPS. Ahora nos van a contar qué es esto de la acción 5, pero es una de las medidas en el marco de lo que la OECD planteó para el mundo como una posibilidad de luchar contra la elusión y el fraude fiscal a nivel internacional, y a esta acción 5 en concreto le llamó la lucha contra las prácticas fiscales nocivas. Ahora vamos a averiguar un poco de eso. Y tenemos a una de las personas que ha escrito muy bien sobre el tema. Su artículo es un lujo, la verdad, está muy bien redactado y está muy bien investigado y tiene mucha cabeza. Como dicen los amigos españoles, está muy bien amoblado su cerebro. Me refiero a Jesús Ramos. Jesús Ramos es una buena persona, eso otra vez volvemos a la misma constante de este programa, es abogado, es experto en tributación empresarial e internacional, ha trabajado temas de tributación de negocios digitales también, de planificación fiscal, tiene un concepto sobre la cláusula antielusiva general y también de optimización patrimonial. Si entiendo bien, Jesús está actualmente como jefe del área tributaria de Thorn, Echandía y Lema Abogados, que es un estudio de abogados peruanos que con la presencia de Jesús ha ganado mucho respeto y mucho desarrollo en la práctica tributaria en el Perú. Entiendo, Jesús, que has tenido una maestría en finanzas y derecho corporativo, con mención en tributación empresarial por ESAM, por la Universidad ESAM, y que eres especialista también en finanzas y derecho europeo por la Universidad Carlos III de Madrid, en España. Y actualmente eres profesor de tributación empresarial y fiscalidad internacional en el posgrado en la Universidad del Pacífico. Pero además eres docente en otros lados y has escrito varios artículos profesionales y académicos en Perú y en extranjero, ¿no?, en estos temas. Recuerdo mucho uno en una revista colombiana porque al número siguiente escribí yo, o el número anterior, y ahí vi tu nombre y me llamó gratamente la atención. Bueno, bienvenido, Jesús, al programa, y ¿cuáles serían tus palabras iniciales? Muchas gracias, Lucho, por la invitación. Ciertamente agradecido por el espacio y, por supuesto, no solamente respecto a la parte académica, sino también personal, la excelente persona que eres y que todos sabemos que constituye tu persona, y por supuesto encantado de poder conversar, dialogar y compartir un poco experiencias mutuamente respecto a este tema sumamente interesante que es el plan BEPS de la OCDE, que ahora vamos a conversar sobre qué es, y particularmente la acción 5, que busca combatir las prácticas fiscales nocivas, perjudiciales o perniciosas, que durante muchos años, durante mucho tiempo,
erosionaron las bases imponibles de los países. Así que gracias de antemano y encantado de conversar. Muchas gracias por estar con nosotros, Jesús, y por tu apreciación por mí. Sé que lo dices porque eres una persona correcta y además porque eres un buen amigo y los amigos siempre queremos a nuestros amigos. Muchísimas gracias. Pero quisiera empecemos contándonos un poquito dos cosas que tú has trabajado en esta materia. Primero, nuestro público no solamente es especialista, sino es un público general, personas interesadas siempre en el Perú y en América Latina sobre cómo va esta cuestión de la fiscalidad internacional. Entonces, me gustaría que nos situaras la acción 5 del Plan BEPS en el marco de esta, comillas, revolución que ha introducido la OSD en el mundo. Cuéntanos, ¿de qué se trata, mi querido Jesús? A ver, antes de hablar de Acción 5 BEPS, primero hay que hablar del Plan BEPS, y para hablar del Plan BEPS hay que hablar de todo un contexto fiscal, histórico, evolutivo. En primer lugar, es inevitable pensar que desde el primer tratado de doble imposición, allá por 1928, con la Liga de las Naciones, las bases fundantes de la imposición internacional y los principios que regían la fiscalía internacional post Primera Guerra Mundial, hubo casi un consenso internacional sobre cómo regir las relaciones internacionales tributarias, sobre la base del principio de residencia, el principio de fuente, la atribución de beneficios a un establecimiento permanente, etc. Y sobre esos tres principios se vinieron desarrollando todo lo que conocemos finalmente sobre fiscalidad y tributación internacional. En buena cuenta, se supone que en tributación internacional hay un principio fundamental que es el single taxation, es decir, tributación exclusiva en un país. El problema es que los países y los estados no tienen exactamente los mismos estándares sobre cómo grabar, las mismas concepciones, los mismos sistemas fiscales, las mismas normas domésticas. Y eso genera pues una serie de incongruencias, de mismatches, le dice la OCDE, entre los organismos y sobre todo las regulaciones locales. En el transcurso de los años, cada vez más hay una suerte de competencia fiscal entre los estados y entre las jurisdicciones. La competencia fiscal es natural, no solamente en los agentes económicos en un mercado, sino en general entre los países. Esa competencia natural busca atraer inversión extranjera directa. Es como que yo me quiero poner, pues, no sé, la mejor camisa y el mejor saco para atraer de repente un buen puesto de trabajo, una reunión, atraer una mirada, qué sé yo. De la misma manera, los países buscan lucirse de gala para poder atraer las inversiones. Lucirse de gala en términos fiscales significa buscar incentivar la inversión hacia su país. Lo que pasa es que eso es perfectamente, no solamente legal, legítimo y de hecho beneficioso, pero comenzaron a haber las luchas, comenzaron a generarse de una manera tal que esta competencia fiscal normal, natural, estándar, positiva, comenzó a hacerse un poco distorsiva y nociva. ¿Cuándo? Cuando comenzaron a aparecer diversos sistemas fiscales, pero también diversas prácticas carentes de sustancia. Y recordemos que ya por la década de los 50 comenzaron a aparecer los llamados paraísos fiscales, cuando, producto de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, la banca tradicional suiza y también la banca, digamos, de la centro europea estaba destruida. Y por tanto, muchos grandes capitales comenzaron a fugar hacia los tax shelters o los refugios fiscales y comenzaron a llegar pues a algunos países que no tenían ni las estructuras ni las infraestructuras económicas para soportar la inversión que venía. Países que sin duda legítimamente tenían el derecho soberano a establecer su potestad fiscal como ellos quisieran, pero que comenzaron a traer inversión sin que haya un correlato con la creación de valor que esa inversión hacía en sus países, ¿no? Y aparece pues en los llamados paraísos fiscales, los tax havens, ¿no? Y estos paraísos fiscales, que hoy tienen otro nombre y los conversaremos luego, comenzaron también a competir bajo regímenes básicamente con opacidad, con nula imposición, con cero sustancia, con una serie de características que hacían pues no solamente que sean atractivos fiscalmente, sino que sean nocivos para otros países,
porque terminaban erosionando en muchos casos las bases fiscales. ¿Y por qué? No necesariamente porque esa era su vocación desde el comienzo, pero sí era consecuencia de ello, porque en paralelo a este fenómeno de la competencia fiscal, existía un segundo factor que era la multiplicidad de factores de conexión tributarios para gravar. ¿Qué pasa? Jesús, me congelé yo, fue Jesús. Grabar sobre la base del criterio de fuente, ¿correcto? Y también, a su vez, los sistemas mixtos que en realidad tienen como intención hacer una combinación de ambos factores. Y en el medio, entre el sistema residencial, el sistema territorial y el sistema mixto, aparecen a su vez los paraísos fiscales, los territorios de baja imposición, etc. Hay un tercer factor además, que es el fenómeno de la globalización económica, las economías de escala, la digitalización de la economía, que, bueno, que vino bastante después, poco a poco, el hecho de la facilidad de migrar determinados factores de la producción, intangibles, recursos humanos, capital humano, etcétera. La movilidad también financiera, la circulación de capitales, porque finalmente hoy las barreras para poder hacer una transferencia de un país a otro no son las que habían hace 30, 40 años. Y en todo ese contexto se generó pues un fenómeno que comenzó a llevar a las compañías, no solo las multinacionales, sino también en general cualquier compañía, a sentirse incentivadas, empujadas a ahorrar impuestos. ¿Ok? Ahorrar impuestos, en mi opinión, no está mal. El problema es la sustancia, la vocación y el propósito detrás de ese ahorro impositivo. Ya lo decían los autores españoles cuando hablaban del concepto de economía de opción hace bastantes décadas, que en realidad, y de hecho tú recordarás, en los años 20, Helverin versus Helverin fue un caso muy importante en la Corte Suprema Americana, en la que se reconocía el derecho a ahorrar impositivamente en la medida que hay un business purpose. Entonces, sí, realmente como solo a los ingenuos se les puede pedir ahorrar tributos. Correcto, eso decía el juez, la sentencia de la Corte Suprema. Eso. Y claro, y en esa jurisprudencia se hace la base fundante de lo que es la economía de opción, que es una reinterpretación total de eso, por cierto, que es una posición muy distinta, ¿no? La teoría del business purpose, muy americana, es muy distinta a las teorías de los motivos económicos válidos españoles, o a la nuestra, que es una cuestión totalmente también distinta. En fin, lo cierto es que entre el derecho legítimo a no pagar el mayor tributo si tengo opciones válidas en el ordenamiento que me lo permitan, y por cierto, con sustancia, con transparencia, con documentación, con fehaciencia, con motivos económicos detrás, por cierto, pero lo cierto es que a la vez había también la posibilidad de hacerlo sin esa sustancia y sin esa transparencia, porque los estándares internacionales no tenían, digamos, ni la complejidad, ni todavía el desarrollo como para poder combatir esas prácticas. Entonces, había de todo como en botica. Había quienes planificaban legal y con sustancia, y había quienes planificaban agresivamente, ilícitamente. Ahora, el concepto ilícito es muy importante aquí, porque tampoco hablamos tanto de ilicitud cuando no hay una ley que lo prohíba. De hecho, tú recordarás, Lucho, que cuando estaban en los primeros debates de BEPS, y trato de aterrizar hacia BEPS poco a poco, hubo una interesante entrevista del director financiero de Amazon en el Parlamento inglés, en la que se debatía este tema, ¿no? Y me acuerdo que se le decía que si tu actitud es ilícita, y el CFO decía, no es nada ilegal, ¿no? Yo no estoy incumpliendo la norma. Y entonces el Parlamento inglés decía, bueno, si no es ilegal, por lo menos es moralmente reprochable. Y ahí sería el tema, oye, moralmente reprochable es válido para el derecho tributario, fundado en el principio de legalidad desde hace tantos siglos, ¿no? En 1787, cuando fue la independencia americana, ¿te acuerdas que una de las cosas del Tea Party era precisamente el hecho de que no debía haberse establecido un impuesto sin representación, ¿no? El No Taxation Without Representation Principle.
Y entonces, a partir de ahí, y el principio de legalidad, todo el mundo tributario decía, ¿cómo puedes cuestionar mi actitud fiscal en base a un criterio moral? ¿No? Y hay un excelente autor, Klaus Tipke, que tiene un libro fenomenal, que por cierto lo has citado tú tantas veces al hablar del deber de contribuir, la moral tributaria del Estado y del contribuyente, ¿no? Ese fantástico libro, y pequeño libro, pero espectacular, habla de una contraposición de pesos, ¿no? Habla de un equilibrio entre el deber de contribuir que tiene el contribuyente y por tanto a tener una moral fiscal respecto del cumplimiento de ese deber, pero por otro lado un equilibrio de poder frente a lo que hace el Estado con ese finalmente poder tributario que tiene y a dónde va a destinar la recaudación. Entonces, pero finalmente estamos en el campo de la dogmática. Pero cuando entras al terreno práctico y operativo, el principio de legalidad finalmente es el que define la parte tributaria. Entonces, ahí es donde se comienza a generar el debate. Para cereza del pastel, en el año 2008, pues hay una crisis financiera espectacular en el mundo, que es la crisis subprime o la crisis de la burbuja inflacionaria, ¿no? Inmobiliaria. ¿Qué es lo que pasó? Y es importante conocerlo porque al final ahí desencadena DEPS. Tú sabes que en Estados Unidos en esa época había dos tipos de tasas para poder establecer préstamos, ¿no? La tasa prime y la tasa subprime. Y la tasa subprime era una tasa para gente que en principio no tendría la misma, digamos, capacidad crediticia que las que tenían derecho a la tasa prime. En el Perú nos evalúan crediticiamente y te dan un préstamo con mayor tasa de interés o menor tasa de interés en función a tu capacidad de pago. Y si no la tienes o tienes una capacidad, digamos, crediticia reprochable, no te lo dan, ¿no es cierto? O te piden colaterales, garantías, lo que fuese, avales. Pero en el sistema americano, con tanta bonanza económica en ese tiempo, esta situación de tasa subprime en realidad llegó a un momento en el cual los préstamos se colocaban y punto, ¿no? Y claro, la ley de la oferta y la demanda. Si hay dinero en el mercado para comprar bienes raíces, los bienes suben el precio, ¿no? Y si los bienes suben el precio, yo necesito más dinero, entonces pido más préstamos. Pero si pido más préstamos, sube el interés por demanda y oferta. Y se comenzó a hacer todo un desarrollo cíclico sobre precio de real estate, de inmuebles, precio de interés, precio de mercado, y en fin. Y los inversionistas dijeron, bueno, hay que hacer algún tipo de colateral para protegernos y crearon estos instrumentos financieros cuyos subyacentes eran estos créditos hipotecarios, ¿no? Y ¿quién iba a dudar de la banca americana y la banca europea y asiática? Dijo, ok, yo te compro la inversión, te compro el derivado. Y llegó un momento en el cual el real estate, el precio del inmueble no podía ya subir más sin caer en default. ¿Y pues qué pasó? No pagaron los intereses. Cuando cayeron en default, simple y llanamente no se pudieron pagar. Y al no poderse pagar, estos créditos cayeron como una baraja de naipes. Y finalmente, los bancos se quedaron en insolvencia. En un tiempo hubo cierto pánico financiero. Los subyacentes no podían cobrarse y por tanto los derivados que se habían comprado no podían ser cobrados. Y se hizo una baraja de naipes, ¿no? Recordarás que Lehman Brothers, el banco más importante en ese momento del mundo, quebró. Y la administración Obama dijo, ok, saquemos dinero de las arcas recaudatorias, del tesoro público. Y como siempre ocurre por los demás, ¿eh? Siempre ocurre eso. La malogran ellos y todos los contribuyentes tenemos que pagar las cuentas del resto. Continúa, está muy interesante. Y el FED voltea y le dice, ¿de qué recaudación me hablas? ¿No? Porque si tenemos espaldas fiscales, pero no para subsidiar a todos los bancos más grandes del mundo. Y dice, oye, pero si somos el país con la mayor reserva fiscal, supuestamente, tenemos pues las compañías tecnológicas, las principales constructoras, las principales compañías en cualquier sector y a cualquier nivel. Y entonces seguramente alguien le debe haber dicho a Obama, sí, pero esos no tributan aquí, ¿no? ¿Y dónde tributan? Bueno, en cualquier parte del mundo o en ninguna, pero acá no es. Y el G20, en esa época liderado por Estados Unidos, encomina a la OCDE el plan de encontrar dónde está el problema, porque no puede ser que vuelva a pasar una crisis como esta y no tengamos cómo rebrotar el sistema financiero mundial, porque esto pues, precisamente porque los derivados comenzaron a comprarse por todo el mundo, contagió como una gripe, ya que estamos hablando de virus,
contagió como un virus a todo el planeta, ¿no? Y es ahí donde la OCDE, por encargo del G20, desarrolla un plan global que era combatir las prácticas fiscales que buscaban trasladar artificiosamente las rentas, los beneficios de países donde deberían ser grabados a otros países donde no eran grabados o eran grabados de manera muy liviana y erosionaban las bases imponibles de los estados. Eso significa BEPS. BEPS son las siglas en inglés de Base Erosion and Profit Shifting, que significa eso, erosión de la base imponible y traslado de beneficios. Entonces el G20 y la OCDE se comienzan a quemar los sesos sobre cómo encontrar esos problemas. Y ahí es cuando, en 2013, ¿no?, se desarrolla este informe Addressing BEPS, y ya a finales del 2015, finalmente se dan a luz esos 15 reportes, cada uno enfrentando uno de los problemas que habían generado esta erosión de la base imponibles, uno de los cuales, el número 5, era pues la acción que buscaba combatir las prácticas fiscales abusivas, perniciosas, perjudiciales, ¿no? Y así es como aparece este tema de la acción 5, ¿no? Buenísimo. Entonces, tú lo que nos estás planteando es, si he seguido la ruta histórica que nos has dado, hay un problema, hay dos problemas a la base. El primer problema es que el principio de distribución del reparto de la imposición entre los países del mundo es un principio ajeno a la soberanía de cada estado, por lo tanto necesita de algún tipo de sostenibilidad institucional internacional. Y esta sostenibilidad internacional va a depender muchísimo de los movimientos, de las situaciones de los propios países. Pero por otro lado planteas que hay un problema de territorialidad, en el sentido de que cada estado soberano está planteando la mejor manera de atraer los capitales. Tú lo decías de la siguiente manera, ¿no? Cada cual quiere vestirse de la mejor forma para atraer o para quedar bien en la invitación general. Entonces, allí, a la entrada de BEPS dice, hay un problema de erosión de la base imponible. Hay varias razones, tú las has planteado, ¿no? Pero en concreto, ¿qué significa una competencia fiscal nociva en el estándar BEPS? Yo hago esta siguiente pregunta que me la hace todo el mundo, ¿no? ¿Acaso es incorrecto que los estados, en virtud de su soberanía, reflejada además en su facultad de imposición, el no taxation without representation, generen regímenes tributarios favorables a fin de atraer la inversión? ¿Por qué para la OCDE esto tendría que ser deplorable? ¿No es acaso un efecto propio de tu propia necesidad de soberanía fiscal? Cuéntanos un poco en los trabajos de OECD que llegan al momento BEPS, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el valor, el fundamento, el sustento para que BEPS diga, no, tú eres un Estado y tienes tu libertad de imposición, pero lo que estás haciendo es competir con otros, porque tú estás generando, sobre la base de tu soberanía estatal, una minusvaloración de un valor, un principio que tenemos. Tú has hecho alusión a que no es un problema ético en general. ¿Cuál es el principio que sostiene este trabajo de OCDE? ¿Qué es? Vamos por partes. A ver, en primer lugar, cuando BEPS se plantea en base a 3 pilares fundamentales, ¿no? Encontrar la coherencia entre estas diferentes posturas unilaterales de los países, porque precisamente la diferencia entre las formas de grabar de cada país generan oportunidades de erosión de la base imponible, porque claro, puedo planificar si tengo un buffet del cual escoger, ¿no? Hay que encontrar cierto alineamiento, cierta estandarización en algunos tipos de conceptos. Entonces, lo primero que plantea BEPS es encontrar una coherencia o dar coherencia. Lo segundo es dotar de transparencia, porque la única forma de poder combatir estas prácticas perjudiciales es encontrando un flujo de información que combata la opacidad y que permita conocer qué está bien, qué está mal. No hay otra forma de evaluar las cosas sino conocerlas. Y el tercer fundamento es la sustancia. Y claro, el problema era que y es muy importante la sustancia principalmente para la acción 5, porque si bien es cierto en todas las acciones está presente, diría yo que es el fundamento de la acción 5. La sustancia implica dotar de una correlación entre la tributación que tiene una empresa, un contribuyente, y la actividad económica detrás de él merecedora de esa imposición. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, esos son los pilares. Ahora, el otro que tú decías es
Pero antes, solo para anotar esta idea fundamental que acabas de soltar. Efectivamente, creo que el concepto que está detrás es, yo no voy a cuestionar tu soberanía estatal, pero tu soberanía estatal tiene que estar basada, o tu beneficio tributario en favor de una empresa tiene que tener una sustancia, porque si no lo que estás haciendo es jugando con el sistema, le estás quitando coherencia, ¿no es cierto? Claro, ahí estamos bien. El tema es el siguiente. Nadie desconoce el principio de soberanía. Hace poco, la sentencia que la Comisión de la Unión Europea había dado en contra de Apple por el State Aid, ¿no? La ayuda fue revocada finalmente por la segunda instancia europea y le dio la razón a que esto no era una ayuda de Estado y más bien reconoció el derecho soberano, entre otras cosas, a establecer políticas tributarias en la medida que tenga ciertos estándares de sustancia. Entonces, nadie, es un ejemplo de lo que estamos hablando, nadie desconoce el principio soberano de derecho internacional público de autodeterminación, de autoconfiguración normativa y como consecuencia de ello de autoconfiguración tributaria. Es decir, el derecho que yo tengo a gravar a los que tengan capacidad contributiva con una conexión con mi país. Si yo quiero lo grabo alto, si yo quiero lo grabo bajo, hay obviamente límites constitucionales que ponderar en el medio. Tampoco puedo ser yo, digamos, un gravamen pues confiscatorio, pero obviamente tengo un derecho a autodeterminar mi imposición. Pero el problema es cuando, como ocurre con cualquier derecho, cuando mi derecho afecta al de otros. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa a nivel internacional. Yo tengo un derecho soberano en la medida de que mi derecho soberano no transgreda el orden internacional que se supone debería haber. Y en segundo lugar, el derecho de otros también a recaudar. Porque cuando yo establezco prebendas direccionadas a capturar artificiosamente rentas con el único, exclusivo o prioritario propósito de tributar poco o nada en mi país, lo que estoy logrando es quitar la sustancia que debería gozar una actividad en función a la imposición. Porque finalmente la tributación se basa, como tú dijiste, en el principio de legalidad, pero graba una forma de capacidad contributiva que está descrita de alguna manera en una hipótesis de incidencia y que cuando se verifica en la realidad genera un hecho imponible. Y con ello nace la obligación. Por tanto, al final del día hay un hecho económico detrás. Un hecho económico que incide en un supuesto que la norma quiere grabar por verse revelador de capacidad fiscal. Pero si tu hecho económico no está realmente llenando ese supuesto normativo, entonces esa incidencia es una falsa incidencia. Y eso es lo que pasa, con BEPS. Lo que pasa es que yo estoy llenando de aire un tratamiento tributario. Estoy vaciando su sustancia económica. Entonces, había muchos países, muchos territorios que en virtud de esta soberanía daban prebendas fiscales que promovían la nula imposición, que promovían la carencia de sustancia, la opacidad de información y una serie de factores que por cierto no nacen de BEPS, nacen del informe de la OCDE del año 98, pero que han sido pues actualizados y superados. Y de eso se trata. Entonces, cuando la OCDE dice, yo no vengo aquí, y yo he sido crítico del informe BEPS en más de una vez, por cierto, porque siempre he pensado que la finalidad de BEPS es sumamente, digamos, plausible. El problema es que no siempre creo, soy un poco nihilista en ese punto, sobre que se puedan lograr los fines plausibles de BEPS en un enfoque realmente global, porque precisamente por lo que tú decías, la realidad económica de cada país a nivel político, económico, social, coyuntural, no es la misma. Y BEPS nos ha enseñado que todos vamos a buscar un enfoque global, pero en el camino todos buscamos posiciones unilaterales, ¿no? Pasa con la economía digital, por ejemplo, los digital service tax, el equalization tax de la India, el impuesto de Reino Unido, o lo que fuese, están avanzando mientras que el gravamen de IVA en Ecuador o el de México, el de Uruguay, todos han avanzado en paralelo al esfuerzo multilateral de la OCDE. Y lo mismo pasó en la Acción 5. Es decir, en la medida que Acción 5 buscaba avanzar de una manera global, por ejemplo, actualizaron sus sistemas, el régimen de EDVE en España, o el régimen, por ejemplo, chileno de plataformas digitales, o el uruguayo también, todos avanzaron por su camino, mientras que OCDE buscaba un informe, un enfoque unificado. Ahora, es más fácil avanzar de manera unificada en la acción 5 que en otras acciones. ¿Por qué? Porque hay un letrero fiscal de paraíso, de no cooperante, de lo que fuese. Es un poquito más fácil jalar al rebaño,
porque y no solamente la OCDE, la Unión Europea también tiene su blacklist y tú lo sabes. Entonces, es un poquito más fácil llamar a la integración cuando el no hacerlo podría generar que tus inversiones no generen gastos deducibles, te apliquen precios de transferencia o de repente te generen reglas antiparaíso. El Perú es un ejemplo de ello, ¿no? A fines del 2018 se modificó la ley y el reglamento, particularmente el reglamento más bien, de renta para introducir cambios en lo que eran regímenes preferenciales y perjudiciales, como una regla antiparaíso. Entonces, si el Perú lo hace, también lo han hecho muchísimos países antes que Perú. Entonces, esa es la facilidad de la acción 5. La acción 5 te permite combatir en un enfoque global más fácil que otras acciones, porque la consecuencia de no alinearte es un poco más gravosa. Es entrar a listas de reglas que tienen finalmente consecuencias fiscales nocivas, que son no deducir gastos, etcétera, ¿no? Correcto, correctísimo. Ahora, avanza un poquito. Voy a volver luego sobre los territorios no cooperantes. Tú tienes razón al decir que finalmente la acción 5 coge el núcleo esencial del problema cuando ya tú tienes entidades o territorios que aparentemente ya le están sacando la vuelta a todo el mundo. O sea, ya han bajado a un nivel de falta de sustancia su tributación que ya esto se convierte en un problema. Pero te pregunto esto. Yo te he escuchado hablar ahora sobre el principio de neutralidad fiscal internacional. Creo que lo has dicho ahora, pero lo has comentado en otras oportunidades. Tú propones, este principio debería ponderarse y superponerse en cuanto a la creación de regímenes especiales sobre la soberanía estatal. O sea, estamos hablando de un nuevo instrumento de la teoría del derecho tributario que nos permita analizar la competencia fiscal a nivel internacional. O sea, ¿de qué estamos hablando? Porque antes me hablaste de la moral tributaria. Estamos hablando de un principio de armonización tributaria nuevo, la neutralidad fiscal, porque fíjate que Oxfam dice, mira, aquí en realidad tiene que haber neutralidad porque lo que importa es la lucha contra la pobreza, la tutela del medio ambiente, etcétera, ¿no es cierto? O sea, para ellos la neutralidad no es un fin, es un instrumento para otro valor que subyace a la tributación internacional. ¿Tú crees que la neutralidad fiscal internacional es un valor en sí mismo o es un instrumento para algo que es la justicia tributaria internacional que ya sabremos por dónde anda? ¿Qué opinas, Jesús? Sí, absolutamente. Yo por lo menos aplico a la posición de la teoría del derecho tributario lo que en su momento John Rawls decía, ¿no? El fin no justifica los medios, el procedimiento legitima el resultado, ¿no? Allá en su teoría de la justicia. Entonces, ¿qué pasa? Has invocado al maestro para que nos ayude a responder el problema. Eso me encanta. Entonces, el procedimiento legitima el resultado también en materia tributaria. La finalidad de la imposición y del sistema fiscal internacional tiene que ser la imposición justa. No hay otra posible finalidad. Esa imposición justa precisamente busca varios objetivos. La tributación que no sea ni doble ni nula, es decir, una tributación single taxation, como le dicen, única, combatir, prevenir y evitar las prácticas fiscales elusivas y evasivas, promover el flujo y la transparencia de información, verificar y promover la sustancia, la coherencia. Hace 20 años solamente hablábamos de evitar la doble imposición, pero hoy es todo otro estándar. Pero al final todo eso se reduce a lo mismo, justicia fiscal internacional, ¿no? Oxfam, también Tax Justice Network y otros tipos de organizaciones internacionales lo han planteado así. Al final, la única forma de lograr eso es encontrando un equilibrio entre los fines e intereses fiscales legítimos de los estados y también los fines e intereses fiscales legítimos de los contribuyentes, porque no tienen los mismos intereses. Uno definitivamente busca recaudar, pero tiene como límite los principios constitucionales de la recaudación tributaria y por tanto tampoco es ilimitado esa potestad, ¿no? Nacida del ius imperium, pero finalmente materializada en el poder tributario. Pero al otro lado tenemos al contribuyente que tiene un interés distinto. Es el interés, y la teoría económica así lo entiende, ¿no? El homus economicus. Tiene el interés de maximizar racionalmente sus beneficios. Y eso implica que el impuesto termina siendo una suerte de costo. No quiero llegar al debate sobre si el tributo, tú sabes, es un gasto o no lo es, que es una teoría, es todo un debate atrás, pero al final del día, a nivel operativo, resulta que sí, pues reduce el beneficio y por tanto hay una oposición de intereses. Entonces, la única forma de equilibrar esa oposición natural es la neutralidad fiscal. El impuesto debe ser justo, valorativa, axiológicamente visto,
debe ser justo para poder lograr ni intervenir en la conducta de los agentes económicos, que son los contribuyentes, ni a favor ni en contra. Es decir, ni promoviendo artificiosamente la salida de capitales, pero tampoco interviniendo en desincentivar en las conductas económicas de inversión. Ahí es importante cuando la acción 5 dice que realmente no es prohibido, o sea, lo negativo no es un régimen preferencial. Recordemos que los regímenes preferenciales son definidos ya en el año 98, con algunas características, ¿no? Siendo la principal de ellas el hecho de que tengan, pues, un tratamiento distinto, no respecto a otros países, sino respecto de los demás regímenes dentro de un mismo país, ¿no? Y desde el año 98, la OCDE dice, no es negativo per se un régimen preferencial. El problema es cuando se vuelve potencialmente nocivo y, peor aún, efectivamente nocivo, ¿no? Esa potencialidad de su nocividad, de su carácter perjudicial, viene por el hecho de que, además de generar una diferencia de trato, resulta imponiendo algunos otros factores, como la nula imposición, como la falta de transparencia o lo que fuese. Y entre ellos, otros factores más que considera también la sustancia. Cuando llega la acción 5 BEPS, le da un carácter preponderante a la falta de sustancia. Y la OCDE dice, realmente una acción se vuelve real y completamente, efectivamente nociva cuando afecta el sistema económico. Ahí está la injusticia. Lo injusto no es tu derecho a la autodeterminación tributaria y a escoger cómo grabar a tu gente. Eso no es lo injusto. Lo injusto es cuando haciendo eso afectas el sistema económico global. Es decir, promueves la deslocalización artificiosa de capitales, promueves afectar la neutralidad fiscal internacional, promueves publicitarte como un paraíso fiscal o como un régimen diferenciador entre locales y no locales. Eso es lo pernicioso y lo que efectivamente lo hace. Tanto así que la acción 5 BEPS dice, solamente un régimen es efectivamente perjudicial cuando logra ese efecto distorsivo de la economía. Claro, es un poco gaseoso, pero finalmente es lo que persigue BEPS. Por eso yo concuerdo contigo en que no hay una oposición entre la neutralidad fiscal y BEPS. Todo lo contrario, van alineados y la finalidad última siempre va a ser la justicia fiscal. Ahora, lamentablemente, el concepto de justo no es igual para todos. Seguramente para el Estado y para el contribuyente en algunos casos puede diferir. Está bien, buenísimo. Entonces hemos avanzado en una enormidad en el entendimiento del tema. Ahora, entremos un poquito más en precisión. El plan de OECD sobre estas prácticas tenía dos elementos, ¿no es cierto? Los regímenes fiscales preferenciales, como has dicho tú, o sea, aquellos que ofrecen condiciones fiscales ventajosas para que las sociedades desarrollen determinado tipo de actividades, ¿no es cierto? Y que por lo tanto suponen un incentivo de deslocalización a las actividades empresariales. Ese es el punto, ¿no? Cuando un Estado crea un régimen que en realidad lo que está haciendo es buscando descolocar o deslocalizar las inversiones que están bien puestas en otro estado. Y luego están los acuerdos de las administraciones tributarias, los famosos tax rulings, y los efectos fiscales negativos que estos acuerdos traen, ¿no es cierto? Entonces, el tax ruling es un segundo elemento, pero quiero ir a los regímenes fiscales preferenciales. ¿Qué diferencia hay en la perspectiva de OECD entre un régimen fiscal preferencial y un territorio no cooperante, y antes un paraíso fiscal? ¿Es una relación género o especie? ¿Es una relación de dos situaciones diferentes? ¿Cómo lo ve OECD y cómo lo ves tú? Claro, a ver, en primer lugar, el concepto de paraíso fiscal es un concepto un poco anterior, ¿no es cierto? De hecho, la traducción original del paraíso fiscal en realidad es refugio fiscal, ¿no? Tax haven, cuando fue traducido del inglés al español, en realidad era tax haven, que era refugio fiscal o tax shelter. Correcto. Y en una traducción al español terminó como paraíso fiscal, pero en realidad se concebía como un refugio. Entonces, ¿qué pasa? Originalmente, el término paraíso fiscal, cuando se hace este informe de la OCDE del año 98 sobre las prácticas nocivas fiscales, estaba pensado para una jurisdicción absoluta y completamente negada a la imposición, a la transparencia y a la sustancia, ¿ok? Tanto así que se comenzaron a listar, ¿ok? No solamente en nuestra normativa, sino en cualquier normativa, en la lista negra que existía antes en la Unión Europea y en la OCDE, que ahora es gris, en fin, era un concepto muy negativo, que luego evolucionó en el territorio de baja o nula imposición, que ya es un concepto en el cual
no solamente están los paraísos fiscales duros y puros, sino también jurisdicciones que no son necesariamente paraísos fiscales, pero que tienen un nivel de imposición todavía bajo. El concepto de país no cooperante, jurisdicción no cooperante, es distinto. La jurisdicción no cooperante no es un territorio necesariamente con baja imposición. Es un territorio que no está suscribiendo acuerdos internacionales o no permite o de manera efectiva no ha realizado un estándar de intercambio de información, de flujo de información, de eliminación de la opacidad, de, por ejemplo, suscribir a determinados acuerdos multilaterales que permitan acciones globales. Por ejemplo, por ponerte una idea, Panamá, ¿ok?, se ha conocido históricamente como un paraíso fiscal. De hecho, sigue listado en la lista de territorios de baja nula imposición peruana en el reglamento de la norma. Sin embargo, tiene más acuerdos internacionales que Perú en materia fiscal, ¿no? Y más acuerdos de intercambio de información que Perú. Y no es un país no cooperante para la gran mayoría del mundo. De hecho, en el 2019, cuando eliminaron a Perú del blacklist de la Unión Europea, ¿te acuerdas? En diciembre de 2017 nos listaron. Yo me rasgaba las vestiduras en octubre y decía, ¿cómo es posible esto? Y ya tuvieron que ponerse serios. Sí. Me acuerdo haber hecho un editorial por ahí, sí, es verdad. Nos listaron en diciembre de 2017 y para 2019 nos eliminaron junto con Panamá, ¿no? Y esto es así porque el concepto de territorio de baja imposición no es igual al de no cooperante. Baja imposición puede ser un país cooperante, en la medida que tengan acuerdos de intercambio de información y determinados estándares internacionales que permitan a otras autoridades fiscales verificar que sus nacionales, que sus residentes tienen determinadas conductas tributarias. Si Panamá tiene un acuerdo de intercambio de información, un convenio de doble imposición, ha suscrito los Common Reporting Standards de la OCDE o es parte del convenio de asistencia administrativa mutua de la OCDE o lo que fuese, permite pues que las autoridades fiscales de otros países puedan cooperar entre ellas para intercambiar información, para auditar tributariamente, para poder cobrar en paralelo, lo que fuese. Entonces, país no cooperante, baja nula imposición y paraíso fiscal no es lo mismo. Y luego llega un concepto distinto, que es territorio o país o jurisdicción con un régimen fiscal perjudicial. Para empezar, este régimen fiscal perjudicial, por naturaleza, no es jurisdiccional, es un sector de esa jurisdicción. Es decir, yo puedo ser un país de alta imposición y súper cooperante y, sin embargo, tener dentro de mí un régimen fiscal preferencial. ¿Ok? El régimen fiscal preferencial para OCDE es un tratamiento especial que se le da de manera diferenciada a una operación, sector, actividad geográficamente posible de deslocalizar, en el que comparado a cómo trato otras actividades similares en ese mismo país, resulta diferenciado. Hasta ahí no hay nada per se perjudicial. Cuando esa actividad preferencial comienza a hacer efectos de nula imposición, baja imposición, falta de transparencia, falta de sustancia, etcétera, es cuando entramos al terreno de lo perjudicial o lo potencialmente perjudicial. Y luego viene un tercer camino, que es cuando esa actividad potencialmente perjudicial produce un efecto de manera efectiva, totalmente realizada en forma perjudicial. Y es cuando afecta a la economía global, ¿ok? Y es ahí donde comenzamos a combatirla y a, digamos, a ponerla en la mesa como algo total y absolutamente negativo, ¿no? Y para eso la acción 5BEPS ha creado, pues, mecanismos que buscan elevar los estándares internacionales, ¿no? Como el criterio del nexo, por ejemplo, entre otros. Así es como al menos lo evidenciaría o lo entendería esa diferenciación de conceptos tanto para OCDE y para mí. Creo que se fue Lucho, o ya está entrando. Ya volví. Parece que llamaron a la OSD o al ministro de Economía y le dijeron, están hablando mal
Sí. Yo quería preguntarte, no sé si ya estuviste hablando de eso, pero me gustaría que nos dijeras qué está mal en el régimen peruano de todos estos temas, de paraíso fiscal, de territorio no cooperante, etcétera. ¿Qué Lo está primero, mal? lo primero que creo que está mal es la falta de flexibilidad y evolución normativa. Se supone que tenemos un apéndice que se puede modificar por decreto supremo, y creo que en el tiempo que hay solamente se ha cambiado 2 veces. Sí, La última vez hace un par de años. Y sí, está pésimo porque no recoge la verdadera evolución del concepto de país no cooperante, territorio de baja imposición o jurisdicción preferencial que la OCDE analiza año a año. 17, 18, 19, se van actualizando las evaluaciones que hace la Acción 5 y el Foro para evaluar las prácticas fiscales preferenciales, y también la Unión Europea por su parte. El caso, o dos casos, un caso importante es el de Panamá, ¿no? Seguramente Panamá ha sido utilizado en multiplicidad de ocasiones como si fuera un refugio fiscal, y seguramente hay muchas compañías que lo utilizan con la finalidad nociva de eludir o evadir impuestos, no me cabe duda. Pero también es cierto que es hub internacional de servicios, de holdings, de inversiones, de muchas compañías con sustancia, de inversiones a nivel logístico, marítimo, comercio exterior, warehouse para un montón de actividades de comercio internacional de bienes. Es decir, no necesariamente es sinónimo de opacidad y de nula imposición, ¿no? Además, como decíamos, la falta, para empezar, es un derecho legítimo escoger un sistema territorial. En segundo lugar, el carácter de baja imposición no viene dado por el sistema territorial necesariamente. Es el caso uruguayo. Uruguay, hoy por hoy, no está en la lista del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Sin embargo, hay todo un debate sobre si está o no está comprendido en el test de régimen preferenciales que está en el reglamento hoy por hoy. Y varios especialistas fiscalistas uruguayos consideran que no, pero ahí hay un debate, porque precisamente no hay la transparencia, no hay, creo yo, me parece, la velocidad con la que debería adecuarse esta normativa. Ese es un primer problema, creo. El otro problema, en realidad más que un problema es una virtud, es que no tenemos ningún régimen que en realidad pueda calificar como ni perjudicial, ni diría yo preferencial, pero tampoco tenemos uno que sea un hub de atracción de inversiones. Colombia, país miembro de la OCDE, tiene un régimen holding con estándares mínimos de sustancia bajo una acción 5 BEPS. De hecho, en su momento, el año pasado, me parece, o el anteaño pasado, se declaró inconstitucional el régimen, salvo que el Congreso lo validara, y lo validó. Modificó lo que faltaba y hoy por hoy es un régimen constitucional y válido. Canadá, también un país miembro de la OCDE, un país líder mundial, tiene regímenes holding bajo BEPS acción 5. El propio caso de España, que modificó, y Chile, que modificaron sus regímenes de plataformas holding para adecuarse a BEPS. Y en general, un montón de países del mundo tienen regímenes atractivos adaptados para la nueva realidad de BEPS. El Perú no lo tiene. Entonces, ahí por ese lado, creería que Perú podría hacer un poco más en buscar no un régimen perjudicial ni preferencial, pero sí un régimen hub de atracción, sobre todo de servicios, de economía intangible y de economía digital. Hace unos días, qué importante que lo has tocado, Lucho, se modificó el reglamento de Sofratacna, ¿no? Hace un par de días, ayer, si no me equivoco. Ayer, sí. Sí, correcto. Sí, ayer. Y la modificación básicamente es adaptarlo a la que ya fue la modificación hace un año de la ley. Y creo que es muy importante, ya que tocamos el tema, porque entre otras cosas se ha establecido que ya no hay una lista de actividades de servicios vinculados a la tecnología y la información que podrían realizarse en Sofratacna. Cuestión que ya estaba dada por la ley, pero que todavía el reglamento no se había adaptado. Y eso es importante porque promueve la migración de startups, la digitalización de la economía, la generación de negocios vinculados a las nuevas tecnologías, y eso podría aprovecharse, esa plataforma Sofratacna, se podría aprovechar, por ejemplo, como una plataforma para atraer inversiones bajo estándares internacionales, BEPS, como lo han hecho otros países. Entonces yo veo dos problemas. Por un lado, la falta de velocidad en adaptar estos conceptos que perjudican las relaciones bilaterales de Perú, y por otro lado, la falta de promoción a regímenes fiscales que precisamente logren este efecto de atraer inversión sin dejar de lado la sustancia.
Sí, comparto tu análisis, sobre todo en la segunda parte, en el sentido de que el Perú no ha sido capaz todavía, pese a los talentos que puede tener, de poder armonizar algunos regímenes que estén en el borderline y que permitan un modelo tributario que también auspicie la inversión extranjera, ¿no? La seguridad de esa inversión, y eso no lo hemos hecho. Y he citado Colombia, yo me acuerdo mucho de un caso de hace varios años que lo vi muy de cerca, que es el de las plataformas fiscales en Chile. Cuando los chilenos plantearon ella era miembro de la OECD, y tenían un chileno en la OECD metido y otro en el Congreso de la República de Chile conversando para ver si las modificaciones a la ley o cómo la estaban estableciendo iba a generar un problema con la OECD o no. Y entonces estaban armonizando ahí para llegar a ese régimen que finalmente creo que no funcionó, pero por otras razones. Muy bien, volvamos entonces ahora a la acción 5. La acción 5 planteaba 4 factores claves, si recuerdo bien, para analizar un régimen fiscal pernicioso, ¿no? La reducida o nula imposición efectiva para actividades geográficamente móviles. Hablaba mucho de ese tema, a mí me parecía bien interesante, ¿no? La estanqueidad o aislamiento del régimen en relación a otros. La falta de transparencia y la ausencia de intercambio efectivo de información en relación con el régimen. Esos eran como los 4 factores claves. Y luego hablaba de otros factores, ¿no? No me acuerdo si eran 7 u 8. Definición artificial de una base imponible, por ejemplo, no adhesión a principios internacionales de precio de transferencia, no tributación de renta en fuente extranjera, posibilidad de negociar la determinación de la base imponible o del tipo impositivo aplicable. Creo que también había uno que había de existencia de normatividad no pública, ¿no? O que además tenías una amplia red de tratados. Habían varios de esos requisitos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha quedado eso después del informe último, de los últimos avances del 2020? ¿Cuál es la situación de la evaluación? Las personas que nos miran tienen que ver que hay todas unas reglas para evaluación de los regímenes preferenciales en el propio seno de la OECD, ¿no es cierto? Van evaluando a los países para saber si sus regímenes especiales tienen una naturaleza de ser nocivos o no. Y hace unos días también se estableció unas nuevas reglas para esa evaluación. Cuéntanos un poco cómo está el panorama hoy día. A ver, efectivamente, hacia diciembre de 2020, que fue la última vez que se hizo digamos, la gran evaluación respecto a la acción 5 BEPS, se puede notar que ya hay una tendencia hacia cómo hacer el análisis, partiendo de lo que originalmente era la acción 5, por supuesto, pero además evolucionando hacia cómo interpretarlo. Si tú recuerdas la acción 5 cuando salió por primera vez, efectivamente citaba los 4 factores que originalmente caracterizaban a un régimen preferencial y que en realidad provienen del informe del 98 de la OCDE, y luego citaba los otros 8 factores que son complementarios y que se aplican cuando sea relevante y cuando sea, digamos, en cada caso importante aplicar. Pero lo cierto es que esto de cuando sea relevante es bastante arbitrario, abstracto o por lo menos indeterminado. Y es la práctica de cada uno de los análisis que ha venido haciendo la OCDE al analizar y actualizar la lista de los países, en que uno ha venido comenzando a notar cuál es el análisis o el orden que hace, ¿no? Por ejemplo, en la última oportunidad que OCDE hizo el análisis, analizó que hubieron 24 o 29, creo, regímenes perjudiciales abolidos, entre ellos uno en Suiza, por ahí otro en otro país europeo. Habían identificado otros 4 que no cumplían, no estaban dentro del régimen de perjudiciales, y otros que habían dejado de serlo. ¿Y por qué es así? Porque ya la OCDE tiene una metodología, y la metodología se basa en, si bien es cierto, existen 4 factores básicos y 8 factores complementarios, después de BEPS acción 5, el factor predominante es la sustancia. Y la sustancia se analiza a partir del criterio de nexo. Y el criterio del nexo, que fue originalmente pensado para actividades de propiedad intelectual, luego la OCDE lo adaptó a cualquier otra actividad que podría ser preferencial. ¿Cómo es el análisis? Más o menos así. Se supone que yo tengo, en primer lugar, que encontrar un régimen que sea diferenciado o preferencial. Y la OCDE ya los había identificado desde el año 2015. Sin embargo, se va actualizando año a año o cada cierto tiempo ese análisis. ¿Por qué? Porque recuerda que uno de los estándares de la acción 5 es el intercambio automático de información sobre regímenes preferenciales. Yo tengo que estar informando de manera casi automática cómo están avanzando mis experiencias normativas, y no solamente en regímenes preferenciales, sino también a nivel de tax ruling.
¿ok? Entonces yo voy dotando de información al foro y el foro va procesando la información. Y con esa información identifica que cumplen que cumplan uno de esos 4 principales factores, y si cumple al menos uno, además de ser diferenciado, comienza a buscar otro de los factores complementarios, pero siempre teniendo principal factor, principal protagonismo, la sustancia. Y para analizar la sustancia, la metodología de OCDE es el examen del nexo. Ahora, originalmente no era solamente un examen del nexo, había varias posturas, ¿no? La cadena de valor, la creación de valor, que bueno, es que bastante subjetivo y no fue apoyado por muchos países. La metodología o el approach de transfer pricing, que un poco terminó aterrizado en la acción 8 a 10 de BEPS y además en las guías 2017 de los Transfer Pricing Guidelines, en donde también terminó aterrizado, pero que finalmente también se desestimó como una metodología para las prácticas fiscales nocivas, ¿no? Donde ciertamente entró la sustancia es en el nexo. Ese fue el criterio más votado. ¿El nexo en qué consiste? El nexo consiste en estudiar qué relación hay respecto al beneficio o al, digamos, al gravamen que yo tengo como régimen preferencial y la actividad que debería ser generadora de ese beneficio. El ejemplo más fácil de entender eran las actividades de I+D. Así lo explicaba la UDO. Recordarás que antes de la acción 5 BEPS estaba muy de moda y muy fuerte los patent box, los R&D y en general todos regímenes vinculados a intangibles, capital intelectual, regímenes de amortización acelerada, en fin, deducciones adicionales para I+D, lo que fuese. Estos regímenes, en esa época, no permitían diferenciar entre quien generaba la verdadera actividad de I+D, intangible o el capital intelectual y quien obtenía el beneficio. Entonces yo podía localizar la actividad. Yo podía subcontratar a otra compañía que realmente hacía el I+D y yo le pagaba esas rentas, ¿no es cierto? Pero esas rentas terminaban siendo alcanzadas por el patent box y por tanto no eran grabadas. Y después de BEPS se dijo, no, esto no puede ser así. Si tú vas a generar un beneficio fiscal o un tratamiento preferencial como producto de un beneficio, está muy bien, tienes el legítimo derecho soberano a hacerlo, pero en concordancia con el principio de sustancia. Quiere decir que debe ser en proporción a los gastos que tú incurres para generar esa actividad, ese valor que finalmente te va a dar ese beneficio. Entonces, si yo voy a tener beneficios fiscales al I+D, por poner un ejemplo, deben ser en la misma proporción al gasto y a la inversión que yo hago en I+D. Trayendo esto a otros regímenes, finalmente de lo que se trata es una proporción entre la actividad que genera el beneficio y el beneficio que yo voy a tener. Y esa fórmula, ese correlato, es el que BEPS quiere establecer. Entonces, cuando BEPS comienzan con el foro de prácticas fiscales perjudiciales, analiza un régimen, analiza estos elementos, busca el nexo, y si no encuentra un nexo suficiente, entonces, y afecta a la economía, entonces estamos ante un régimen perjudicial. Y hay 2 salidas, nada más. O lo eliminas o lo adaptas. Y si no, entras a la lista negra. Así es. Obviamente, con las consecuencias adicionales que podría haber por ser un organismo multilateral, ¿no? Pero eso es un poco lo que pasó, ¿no? Uruguay adaptó su régimen, por ejemplo, de zona franca. Chile también adaptó, más allá que no funcionó como debía, pero lo adaptó. España adaptó su régimen EDBE, su régimen de patent box. Bélgica derogó su régimen de patent box. Holanda modificó su régimen también matriz filial. Y en fin, cada régimen se iba produciendo y se iban adaptando, ¿no? Así que más o menos por ahí va el análisis. ¿Qué me puede decir de los tax rulings? Claro, a ver. ¿Cuál es el concepto detrás de esto en la idea de tax ruling? Porque ahí ya no estamos hablando de un régimen preferencial legal, sino estamos hablando de otro mecanismo. Cuéntanos un poquito de este segundo mecanismo. A ver, el tax ruling es como su nombre lo dice, una regulación que termina favoreciendo con efectos exclusivamente para un contribuyente. Por supuesto, no es el único tipo de régimen. Hay una serie de mecanismos de tax ruling que son definidos por la OECD al momento de analizar, luego del tema de sustancia, otras formas de transgredir
mediante prácticas fiscales perniciosas, el flujo de la transparencia. A ver, los tax ruling son acuerdos o decisiones administrativas que son de por sí preferenciales, porque sus efectos son exclusivamente para un contribuyente. Caso, por ejemplo, de lo que hizo en su época Irlanda o Luxemburgo u otras jurisdicciones fiscales, en el que la autoridad tributaria, y repito, en virtud de su ordenamiento fiscal, no es que sea tampoco una cuestión tan arbitraria, es la norma que lo permite, llega a un acuerdo con el contribuyente de diversos niveles. Acuerdos, por ejemplo, para la aplicación de un régimen fiscal preferencial, y obviamente el acuerdo tiene que ver con un nivel de inversión. Yo tampoco te voy a regalar el beneficio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Irlanda, ¿no? Cuando Amazon llegó a Irlanda, Amazon dijo, voy a traer de este nivel de inversión, voy a generar este nivel de impacto en el PBI, esta inversión extranjera directa y estos niveles de empleo. A cambio, ¿qué me das? Bueno, a cambio te doy un tax ruling para que tu nivel de imposición tenga este tipo, para que tengamos estas reglas fiscales. Hay una serie de tipos de tax ruling, pero todos tienen el mismo concepto detrás. Una decisión administrativa de la autoridad tributaria, amparada a veces en la ley y a veces no, ¿ok? Con efectos tributarios preferenciales y exclusivos, en el que se reconoce per se una falta de transparencia. Tipos de tax ruling o tipos de decisiones administrativas, la OCDE define 6 categorías. Aquellos vinculados a regímenes fiscales preferenciales, aquellos vinculados a los acuerdos anticipados de precios de transferencia, los famosos APAS, que recién en el 2017 se actualizaron en Perú, aquellos vinculados a ajustes de beneficios o ecualización de beneficios, otros que reducían la base imponible o la tasa a imponer, o sea, la alícuota del impuesto, otros que permitían sin sustancia el uso de las sociedades instrumentales o las conduit company, estas que eran simplemente para pasar beneficios de un país a otro y aprovechar, por ejemplo, el régimen, ya que hablamos de Amazon, el régimen pues del el Double Irish con la Dutch Sandwich, ¿no? El famoso doble irlandés con el sándwich holandés. Este régimen precisamente utilizaba compañías de paso para poder licuar las licencias y sublicencias de propiedad y capital intangible para poder lograr un mix entre regalías, convenios de imposición, el regímenes preferenciales, regímenes matriz filial, etcétera, y el total de sumas y restas me daba una tasa impositiva pues totalmente pues irrisoria en función a los ingresos globales que yo hacía. Bueno, entre otras cosas, se lograba a través de tax rulings que permitían precisamente que estas sociedades canalizadoras o conduit company funcionaran con X sustancia, y por otro lado, en la matriz holding, que era Amazon, se lograba una tasa impositiva pues bastante baja. Entonces, al final del día, eran una serie de tipos distintos en que el denominador común era un acuerdo entre el contribuyente y la autoridad tributaria para dar un tratamiento preferencial y exclusivo. Entonces, digamos así, son dos medidas establecidas en un mismo concepto. Y quería hacerte una pregunta en torno a la participación de los países que no son miembros de OECD en el marco inclusivo. Como tú sabes, uno de los elementos del marco inclusivo es el cumplimiento de un estándar mínimo también incluido en ese estándar mínimo la acción 5, ¿no? Entonces, ¿tú crees que aquí se está haciendo un trabajo cooperativo entre todos o tú sientes que luego de leer los documentos finales y las acciones que se van tomando está más pensado para los países desarrollados que entraron en un conflicto fundamentalmente entre Europa y los Estados Unidos por la torta de la economía digital? ¿Cómo lo ves tú esta parte? ¿Consideras que son relaciones justas este marco inclusivo o no? A ver, dejando de lado las palabras de la ministra del Tesoro, Yellen, de hace unos días nomás, en el que parece que se va a avanzar, y yo soy, repito, nihilista con ese enfoque unificado. No creo que correcto, pero por lo menos ha dado visto de que podría avanzar sobre el tema, dejándolo de lado. El estándar mínimo proviene del marco inclusivo de BEPS. ¿Qué pasa? Cuando salen las 15 acciones de BEPS, había que buscar la manera de implementarlo. Y era pues un poco soñador pensar que íbamos a lograr que todos los países adopten todas las medidas de igual manera. Entonces BEPS se pone realista y dice, bueno, hay que tener estándares mínimos para asegurar por lo menos un nivel de coherencia, sustancia y transparencia. Esas 4 estándares mínimos son la acción 5, la 6, la 13 y la 14,
que básicamente son la de combatir prácticas fiscales nocivas, la de contravenir el abuso de tratados o el trade shopping, la de contravenir o de la de facilitar y promover la documentación de empresas de transferencia, ¿no? El reporte local, maestro y el country by country report, y la última de buscar mecanismos para resolver las disputas tributarias, ¿no? Pero además comprometerse en fomentar la adhesión al MLI, el acompañamiento a la economía digital, etc. Ya para responder tu pregunta, vamos a ver el caso peruano. Perú se adhiere en 2016, tempranito, al framework de BEPS. Y ya, tanto así que en el 2018 es pues sede de la 5ª reunión del foro del Inclusive Framework de BEPS. O sea, estábamos ahí en la organizadores, dueños de casa, sirviendo, pues, ¿no? Sirviendo la mesa, invitando el trago, porque éramos pues los dueños de la fiesta. El pisco sour, el pisco sour. Por supuesto, para que veas que sí hay una entrada de los países en desarrollo, pero es una entrada teórica. ¿Por qué lo digo? Porque el Inclusive Framework de BEPS permite que todos los países entren, no solamente los países miembros de la OCDE y los países asociados de la OCDE, sino más de 80 países en vías de desarrollo, muchos de los cuales no son miembros ni de la OCDE ni del G20, pero todos participan a través del Comité de Asuntos Fiscales Internacionales de la OCDE, al cual Perú fue admitido en 2019. Entonces, ¿qué pasa? Hasta ahí parece que hay pues un nivel pues de unificación, todos somos hermanos, todos opinamos, todos participamos. Y si es cierto, damos nuestras opiniones, recibimos los programas, sin duda nos escuchan, pero eso es muy distinto a que el resultado final de BEPS, práctico, pragmático, realista, empírico, termine siendo adaptable a la realidad peruana. Para muestra un botón, ¿sí? Por ejemplo, nosotros nos hemos adaptado a uno de los estándares internacionales del estándar mínimo, que son la documentación de precio de transferencia. Sí. Ciertamente es importante haber adaptado el country by country report. Ciertamente es un avance en la transparencia y el flujo de información, pero ¿cuántas compañías multinacionales con más de 550 millones de euros de ingresos consolidados globales en el grupo económico tenemos en el Perú? ¿Te das cuenta? Y ha habido todo un lío para poder suscribir los acuerdos bilaterales, para poder hacer efectivo el intercambio y que se pueda lograr finalmente ese estándar internacional. O la acción 6, que me parece de las mejores acciones BEPS, el prevenir el trade shopping y el abuso de tratado. Sin duda es una acción loable. ¿Cuántos tratados de doble imposición tenemos? Salvo Canadá, Brasil, Chile, Portugal, Suiza, México, Corea y ahora recientemente Japón, que todavía no entra en vigencia, nuestra red de tratados bajo el modelo OCDE pues está en pañales. Sin duda tendremos pronto una nueva y espero que sea así. Y nos hemos dado todavía el lujo de, bajo el estándar del MLI, hacer reservas, ¿no? Por ejemplo, no nos hemos acogido a la limitación de beneficios del MLI porque vamos a renegociar, decimos, los 7 tratados bilaterales que tenemos para incluir una cláusula LOP. Sí. ¿No? ¿Has visto? ¿No? Sí. Entonces, ¿no sabes qué, Ogre? Yo no quiero cogerme a esta parte del tratado del MLI. Por favor, déjame a mí hacer mi esfuerzo que yo voy a renegociar 7 tratados. Oye, nos hemos demorado ¿cuántos años sin tener 7 tratados? Hasta hace unos años teníamos 3, sin contar el que nunca fue ratificado con España, que creo que se ha renegociado 20 veces, y sin contar el que fue denunciado con Suecia. Entonces, ahí es donde tú tienes tu respuesta. Tenemos un Perú, y ojo, no es una crítica a todos los loables y aplaudibles esfuerzos de la Gerencia de Fiscalización Internacional, SUNAT, a los equipos de cooperación técnica. No te preocupes, adelante, vamos, que está ¿no? Interesante. No pidas permiso para decir lo que quieres decir. No, es decir, que no es una crítica al esfuerzo negociador, pero es una realidad del Estado, ¿no es cierto? Es una realidad ineludible. Nuestra realidad política, social, económica y de política tributaria no es la misma la del Reino Unido, la de Australia, la de Alemania y el de Estados Unidos. Si el propio Estados Unidos, la economía más fuerte del mundo, no se adapta a BEPS, imagínate el Perú. A ver, ¿acaso Estados Unidos intercambia country by country? ¿Acaso Estados Unidos quiere como reporting estándar teniendo FATCA? ¿Acaso Estados Unidos, hasta hace unos días hablaba de Yellen,
ha participado del Pilar 1 y Pilar 2, del enfoque unificado de la OCDE de octubre de 2020? No. Ni cambiarán, no van a cambiar. Ha dado un letrero después de se fue Trump y entró Biden y dijo, ¿sabes qué? Voy a ayudar. Pero ¿sabes qué? Eso no va a pasar nunca. O sea, ni Facebook, ni Amazon, ni Apple van a decir, sí, no te preocupes, ¿sabes qué? Aplícame el monto 1, el monto A, el monto B, el monto C, cóbrame el impuesto global y voy a esperar 20 años a que elimine la doble imposición mientras que el acuerdo multilateral funciona. ¿No? Y el GLOB, además, también grábame. No, o sea, eso no va a pasar. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, yo creo que finalmente la teoría permite la inclusión de los países en vía de desarrollo, pero la práctica nos muestra que está hecho para países grandes y no nos queda sino seguir la corriente, a pesar que nos sirva igual. Correctísimo. Mira, como siempre pasa en este programa, el tiempo se ha pasado tremendamente. Yo no lo he sentido, veo que tú tampoco, porque somos un par de charlistas que podríamos estar conversando aquí toda la noche, pero tengo una última pregunta. Dime. Que tiene que ver con unos estudios que yo he realizado y pienso que tú quisiera que planteas tu opinión. Toda esta movida BEPS, toda esta movida de la acción 5 también, está trayendo consigo una reestructuración del sistema de fuentes en el derecho tributario internacional y en el peruano, ¿no? El papel del soft law es muy fuerte en países como los nuestros. Entonces, quería saber cuál es tu visión, tú que también eres profesor universitario, de lo que va a pasar con el sistema de fuentes en los próximos años a la luz de la impronta BEPS y del uso por los operadores del derecho de esto. ¿Cómo lo ves? A ver, en la actualidad, nosotros venimos de un sistema heredado del derecho romanista, ¿ya? O por lo menos continental romano. Sí, sí. Y eso nos lleva a pensar que nuestras fuentes del derecho son la ley, la jurisprudencia, los principios constitucionales, etcétera, los principios generales del derecho. Nuestra concepción del soft law es sumamente anglosajona, sumamente de common law. Pero el soft law no es otra cosa que acuerdos no vinculantes sin naturaleza normativa, pero que terminan sí teniendo vinculación práctica en la medida que se ven, diría yo, validados y convalidados por la tendencia comunitaria internacional y por el hecho que son fuente de las normas que sí están en el sistema jurídico. Ejemplo número 1, las guías de precio de transferencia de la OCDE. Ejemplo número 2, el modelo OCDE de convenio y los comentarios de la OCDE. 3, el marco BEPS, y no seguimos de contar. Estas fuentes indirectas hoy vistas terminan nutriendo el ordenamiento peruano, porque terminan dando sustancia, ratio legis, espíritu, a aquellas normas que implementamos o que queremos implementar. Entonces, hoy por hoy hay una postura pues dividida, ¿no? Algunos lo ven como doctrina más que otra cosa, otros, si es que la ley no lo cita, entonces no es fuente simplemente, pero yo diría que la evolución y la tendencia a la que va el derecho es incorporarse como una verdadera fuente, casi como el derecho consuetudinario. Yo lo siento muy parecido al consuetudinario. El consuetudo es la validación del derecho sin ser escrito, la lex non scriptum, que le llamaban. Entonces, si el derecho no está escrito, no significa que no sea vinculante, porque finalmente el orden social lo hace así, a través de la repetición y la validación que la comunidad y el ordenamiento social le da a esas reglas de convivencia. Entonces, finalmente, así es como se entiende, o como yo lo entiendo como derecho. Entonces, finalmente, si el soft law termina siendo una suerte de consuetudo internacional, empírico, en el que unas organizaciones y organismos multilaterales y organismos internacionales y países y comunidades terminan aceptando estándares internacionales que todos coinciden en que son una suerte de nuevos principios generales, entonces para mí en la práctica se está convalidando su carácter de fuente vinculante. Ahora, de ahí a que modifiquemos nuestro código tributario y nuestro sistema de fuentes, seguramente pasará un tiempo, espero que poco, pero en mi opinión, el camino está echado y las cartas están echadas. El soft law es y tiene que ser, sobre todo para las regulaciones que lo requieren, como el derecho tributario internacional, una fuente del derecho debido a su total efecto e impacto en la forma en que se regulan las obligaciones fiscales internacionales. Así lo veo yo. Como una nueva Pax Romana Justinianea, quieres plantearnos. Bueno, está bien, se acepta la visión. Terminemos entonces. Jesús, muchísimas gracias por tu intervención.
La he pasado súper bien. Creo que hay que darle una segunda vuelta para ir un poquito más a cuestiones más, digamos, técnico-jurídicas que seguramente se nos han escapado por el tiempo, pero creo que la visión está muy clara y además tu pensamiento, que es muy potente, lo aprecio muchísimo porque hemos pasado por la filosofía del derecho, hemos pasado por los sistemas de fuente, hemos pasado por el derecho internacional, hemos pasado por los grandes maestros de la filosofía, así que lo aprecio muchísimo, la verdad es que he estado muy contento y me gustaría tu palabra de despedida para nuestro público que nos ha seguido atentamente o que nos va a seguir en la semana viendo el programa. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y encantado de haber estado con ustedes. Creo que lo que más podría decir es que tanto aquellos que nos siguen como que nos van a seguir, pues encuentren todos tenemos creo un elemento común que es el amor por la tributación y la pasión por la fiscalía internacional, y creo que ese es el aporte principal de este espacio, ¿no? El poder debatir más allá de la congruencia o incongruencia de ideas que uno puede tener siempre, porque finalmente el derecho es eso, es un prisma del cual, dependiendo de dónde vaya la luz, vendrá el reflejo. Y la tributación, más allá de la parte jurídica, contable o política fiscal económica, la tributación es así, es interpretable. Entonces, es un espacio de debate y bueno, los invito a seguir el espacio de debate porque es sumamente constructivo y de todas maneras es un espacio que creo yo que, Lucho, te felicito por haberlo fomentado con tu grupo y que nada, desde ya no solamente lo seguí antes, sino que lo voy a seguir. Muchísimas gracias, Jesús, por todo tu apoyo en esta reunión. Te comprometo a una siguiente. Yo ando comprometiendo a mis amigos a que sigan viniendo y yo sé que lo vas a aceptar. Espero que se levante la pandemia y a los que están en el Perú reunidos en la universidad, en algún salón para conversar, pero en todo caso, muchísimas gracias a ti y a ustedes, amigos y amigas que nos están acompañando de distintas partes de América Latina y del mundo. Les agradezco por su presencia semana a semana. Ya estamos casi llegando al número 50. Y bueno, los siguientes capítulos van a ser también sumamente interesantes como este. Les invito a acompañarnos todas las semanas, los viernes a las 6. Muchísimas gracias con todos. Jesús, un abrazo enorme. Cuídate mucho, por favor, y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.